Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a cada uno por participar con nosotros de esta jornada muy interesante. Así que ya agradecidos. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Vicente Solá. El doctor es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Economía por la Universidad SAD, medalla de honor al mejor promedio por el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, premio Comnex al mejor jurista de la década, especialidad del Derecho Constitucional en el 2016. Es partícipe de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, académico de número, ocupa el sillón de Anfunes y es director del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales desde el 2005. Académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España y también académico de número de la Real Academia Europea de Doctores de Barcelona desde el 2018. Profesor titular regular del Derecho Constitucional y de Teoría y Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor en el doctorado de Derecho, director de la maestría en Derecho y Economía de la UBA y director del Centro de Estudios de Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires. Es juez de la Cámara Federal en los contenciosos administrativos y tiene a su cargo varias autorías y varios libros, entre ellos El Control Judicial de Constitucionalidad, Tratado de Derecho Constitucional en 5 tomos, Tratado de Derecho y Economía en 3 tomos, y la Corte Suprema, El Nuevo Proceso Constitucional de 2016. Tiene varias condecoraciones a su nombre, por nombrar algunas: Gran Oficial, Orden del Cruzeiro do Sul de Brasil, Comendador, Orden de Mérito de Italia y Comendador, Orden de Águila Azteca de México. Así que, doctor, cuando quiera comenzar, le damos desde ya las muchas gracias. Muchas gracias. En la muy intento de introducción que puedo hacer sobre el tema del Consejo de Magistratura en la Argentina, es que ha sido un trasplante. Trasplante producto de la seria preocupación que hubo hasta la reforma constitucional de 1994, de no dejar en manos del Poder Ejecutivo y del poder y del sector político que controlara el Senado, el poder de designar y remover a los jueces federales. Y también, en un tema que todavía continúa siendo polémico, a los jueces llamados nacionales, es decir, a los jueces ordinarios, es decir, de justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, después de la Ley de Federalización de 1880. Esta preocupación llevó a el intento de buscar algún organismo que permitiera una gran apertura o una mayor apertura para la designación de los jueces, para la sanción, la investigación y sanción de las faltas que pudieran cometer y la eventual remoción. El problema que se nos plantea en esta institución y quedó claro en el debate previo a la reforma del 94 es que este es un organismo trasplantado. Cuando digo trasplantado es que nuestra tradición del sistema presidencial, cuando digo presidencial no me refiero solamente a la figura de que el Poder Ejecutivo está encabezado en el presidente de la Nación Argentina, sino fundamentalmente a otras reglas. La división de poderes, es decir, la idea que hay 3 ramas del gobierno federal o del gobierno nacional separadas, y el sistema de frenos y contrapesos. Este es un punto clave porque el sistema parlamentario europeo tradicional no es un sistema de división de poderes, sino lo que se llama la teoría, sistema de confusión de poderes. Normalmente el gobierno es creado por el Parlamento. Obviamente, en la Argentina, el Congreso de la Nación tiene inclusive un nombre claramente distintivo, no llamamos Parlamento a nuestro sistema. Sí. ¿Por qué? Porque es un organismo, es un Congreso, es decir, 2 cámaras en las cuales 2 representantes de la elección popular, directa en nuestro caso, les cumple la principal función, la función primaria es la función legislativa, no la de
designación del gobierno a través de un voto o su remoción a través de un voto de censura. Los jueces en los sistemas parlamentarios tradicionales no integran un poder, si bien son independientes, algunos con una larga tradición de independencia en algunos sistemas, son fundamentalmente funcionarios de carrera. Funcionarios de carrera que sigan adelante con su carrera a través de un sistema, inclusive a través de una educación particular, a través de instituciones de formación y de designación, y que van ascendiendo en los distintos cargos hasta los más elevados, pero con una característica: no integran lo que sería una institución similar a nuestra Corte Suprema y no pueden ejercer el control de constitucionalidad. Vamos a ver esto, las consecuencias muy graves que tiene, por lo cual los sistemas parlamentarios y el derecho constitucional desarrollado en los sistemas parlamentarios tiene grandes diferencias con los sistemas de división de poderes y muy poca utilidad para nosotros. Por eso, siempre que vean citados en nuestros sistemas autores europeos, salvo los suizos fundamentalmente y un poco los británicos, en general la utilidad para un sistema como el argentino o el norteamericano o el brasileño o el mexicano es de utilidad muy relativa. Pero esta situación de este sistema trasplantado ha llevado grandes debates en la Argentina. Esos debates han sido de alguna manera reverdecidos o reabiertos por el muy reciente fallo de la Corte Suprema del Colegio de Abogados de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, ahí porque hay otro, contra el Estado Nacional. Y, como ustedes probablemente recuerdan, las consecuencias que se tiene este fallo es que se ha declarado la inconstitucionalidad de la ley vigente en el momento, vigente hasta este año, y el restablecimiento de la legislación anterior, y además de la intimación al Congreso de dictar una nueva ley de Consejo de Magistratura que cumpliera los requisitos constitucionales. Esta actividad de la Corte Suprema está dentro de lo que normalmente se llama regulación a través del litigio. Esta es una doctrina muy desarrollada en los Estados Unidos. Regulation and litigation, o regulation through litigation, porque significa que hasta que no existe un precedente que analiza una norma, esta norma no está completa. Es decir, necesita, para tener un efecto pleno, no se refiere a la obligatoriedad, sino con respecto a su contenido, el debate, el diálogo constitucional que se produce a través de un precedente o a través de una decisión judicial. Ahora, esta reforma, la reforma del 94, intentó incluir elementos parlamentarios, en gran medida lo quería hacer para atenuar el poder personal casi omnímodo del presidente de la nación. Y también aprovechó la presión política del gobierno en el momento para obtener la posibilidad de una reelección, con lo cual entonces presidente llegó a gobernar 10 años, es decir, lo cual una muy amplia ampliación, una ampliación muy grande del periodo de su mandato, y a cambio, en gran medida, se debatió cómo se podía limitar el poder presidencial. Uno fue la idea del sistema, o la creación de un sistema pudiera ser controlado no ya exclusivamente por el presidente y el Senado, sino también por todos los demás actores dentro de la administración de justicia. Fue un juego arriesgado. Fue un juego extremadamente arriesgado, porque se tomaron modelos de sistemas donde
no existe el control de constitucionalidad judicial. Y recordemos que la principal función de los jueces en nuestro sistema es la interpretación de la Constitución y de resolver las cuestiones federales o constitucionales que se planteen. Esta función, los sistemas europeos, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, fue llevado a organismos no judiciales, salvo el Reino Unido, salvo Suiza, bueno, Suiza siempre lo tuvo, que generalmente tienen el nombre de cortes constitucionales, con distintos nombres, pero organismos que no son judiciales, es decir, no integran la organización de la justicia, ni un poder judicial que por otra parte es inexistente. Y con otras características muy alejadas de nuestro sistema. Ahora, esta situación se les planteó a los europeos y se les planteó fundamentalmente en el caso alemán tempranamente. ¿Qué ocurría cuando un juez, ante la prohibición de interpretar la Constitución, debía hacer una sentencia que iba en contra de lo que significaba la Constitución? Esto es el caso más conocido, que es el caso Luth. L-U-T-H. Luth es un caso muy temprano, tomo 7 de 198 en el órgano de sentencias de la Corte Constitucional Alemana. Es un caso que recordarán probablemente. Se trataba de un director de cine de larga tradición del sistema nazi que había dicho que iba a volver a dirigir películas, y un periodista hace un artículo muy duro en contra de él, diciendo que un nazi que había hecho las películas para el régimen no debía volver a dirigir. Y el señor Luth lo demanda por daños y perjuicios y le gana el juicio. Y cuando se llega a la Corte Constitucional, la Constitucional da un fallo muy, para nosotros, muy sorprendente, que dice: los jueces no pueden interpretar la Constitución, pero sí pueden y deben aplicar los valores constitucionales. Es decir, la Constitución como norma, que es lo que caracteriza a nuestro sistema estrictamente desde que se creó la Corte en 1862, y que ya existía en los Estados Unidos con plena aplicación desde el caso Marbury en 1803, no podía aplicarse en Alemania. Entonces, la Constitución no era un conjunto de normas, no era una norma jurídica de la más alta jerarquía suprema, sino una norma que tenía también valores. Y los valores constitucionales, sobre todo los primeros 2 artículos de la ley fundamental de Alemania, eran obligatorias para aplicar por los jueces. Ahí tuvo el origen fundamentalmente, son la interpretación normativa de la Constitución. También a veces hay autores que hablan de neoconstitucionalismo, temas no aplicables en nuestro sistema porque no se necesitan artilugios para aplicar la Constitución. Todo lo contrario, la Constitución es vinculante y ley suprema de la nación, como dice la cláusula del artículo 31. Ahora bien, este sistema, entonces, esta transposición de instituciones nos ha llevado a conflictos muy complicados. ¿Por qué? Porque tuvimos que tomar un sistema que no tenía demasiadas dificultades en el caso de jueces que no tenían ese enorme poder político del control judicial de la constitucionalidad. Por ejemplo, en el sistema francés tradicional, el presidente de la República preside el equivalente al Consejo de la Magistratura. Es decir, el presidente es garante de la independencia del Poder Judicial. Es un poder
Es decir, la justicia francesa no es un poder, por lo tanto, no tiene el problema político que tendría que tener un presidente y aplicarle inmediatamente una constitución que él no cumple. Para eso hay otro organismo. Es cierto, ustedes dirán, bueno, el Consejo de Estado en Francia es una institución administrativa, es decir, no integra ni siquiera el Poder Judicial o la organización judicial, y sin embargo tiene en Francia, primero tiene una vasta competencia y después dicta decisiones y sentencias en casos conflictivos, contenciosos, de enorme importancia política en muchos casos, sin duda. Es algo que se ha desarrollado con el tiempo e indica también la fortaleza del derecho público en Francia. Pero la realidad es que no ejerce como en nuestro sistema el control judicial de la misma manera que lo puede hacer cualquier juez en nuestro país. Entonces, ¿cuáles han sido los primeros y grandes conflictos que nos trajo? Y que algunos fueron analizados y tratados en el fallo y otros están pendientes. Vamos a ir analizando algunos de los elementos que tiene el Consejo de la Magistratura que no deben ser olvidados. Primero, al meterse un poco como a la fuerza este Consejo de la Magistratura en nuestra Constitución, aparecen conflictos graves y que no han sido resueltos. Empecemos primero con la ubicación. El Consejo de la Magistratura integra el Poder Judicial. Es muy fácil decir esto porque recordar que aparece en el capítulo del Poder Judicial de la Constitución. Pero es bueno recordarlo que en Argentina no hay órganos extrapoder. Todo sistema de división de poderes, de frenos y contrapesos, supone que todos los organismos públicos integran alguno de los poderes. Pero no hay órganos ni organismos que estén fuera de estos poderes. Ya esto había sido de alguna manera analizado en el gran acuerdo político que llevó a la Constitución del 94, está en el apartado H del núcleo de coincidencias básicas, que fue el acuerdo llamado Acuerdo de Olivos, donde fue aprobado inclusive por la declaración de convocatoria, de necesidad de la reforma y de convocatoria a la Convención Constituyente. Y esto llevó al actual artículo 114, artículo que tiene ya de por sí algunas complicaciones. Es decir, el artículo 114 crea el Consejo, le da la función primordial de selección de magistrados y administrar el Poder Judicial. Tarea que cumple, como ustedes probablemente saben, con varios problemas. Pero cuanto a su integración, la Constitución tiene palabras que no son perfectamente claras. Recordemos la expresión, dice, equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular. La frase ya es un poco macarrónica y ha llevado a un conflicto muy importante sobre quién. El primer problema es entender qué quiere decir la representación, si representante de los órganos políticos, dice el primer punto. Y segundo, a cuáles se refiere. Bueno, fundamentalmente es el Congreso, pero veamos que en eso hay otro problema. De los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Esto supone que, otro inconveniente, es decir, se refiere a los jueces de la matrícula federal exclusivamente. ¿Y qué pasa con los llamados jueces nacionales? Asimismo, dice, será integrado por personas del ámbito académico y científico. Y aquí aparece en el número y la forma que indique la ley. Fíjense que una importante característica. Para los representantes, digamos, del Congreso, de los jueces y de los abogados, se habla de equilibrio. Para el
del ámbito académico indica la forma que indique la ley. La primera lectura es que sí, lo único equilibrado estrictamente es la igualdad. Es decir, la presentación de los legisladores, del Congreso, jueces y abogados de la matrícula debería ser igual. Y esto tiene un sentido muy importante. Y les adelanto una primera respuesta. ¿Por qué? Porque la realidad es que quienes participan activamente en la administración de justicia, para usar la palabra de la Constitución, son los jueces y los abogados. Es decir, lo que tienen, como diría Habermas, el diálogo que crea el derecho de precedentes, particularmente el derecho de precedentes en causas con contenidos constitucionales. Por lo tanto, ellos son los principales actores. El Congreso tiene una participación ya de por sí. Es el Congreso, pues, fundamentalmente, que dicta las leyes, y también es el Senado el que va a tener que dar su acuerdo a los jueces que sean propuestos por el presidente de la Nación luego de la terna que le haya sido enviada por el Consejo de la Magistratura. Con lo cual que ya tienen una función de por sí central, no solo legislativa, sino también la aprobación final del pliego del juez en el Senado. Así como ustedes saben, la legislación ya desde el principio no cumplió con esta idea de la igualdad. Es decir, se le dio a abogados y jueces una función secundaria frente a lo que debían ser los representantes de los legisladores. Y acá, este es un tema que tenemos que empezar a hablar de alguna manera con algún detalle. Como ya dije, el Consejo es un órgano intrapoder, es un órgano del Poder Judicial. No se ve, toda esta teoría de los órganos extrapoder proviene de una confusión, de imaginar que la actividad en cada poder es una actividad puramente jerárquica. Como si dijéramos, existe, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, la cabeza es el presidente de la Nación Argentina. Algunos consideran que inclusive es unipersonal el Poder Ejecutivo. Se imaginan, ya Marienhoff señaló el error que eso significaba, mientras la Constitución establece también el referendo ministerial. Es decir, que ya no se trata exclusivamente de un órgano de un solo poder. Pero en la idea de un órgano que sea unitario, es decir, un presidente unitario, es que todas las funciones que se delegan del Congreso irían en cabeza del presidente. Como ustedes saben, hay delegación que ha hecho el Congreso en agencias, no en cabeza del presidente. Por ejemplo, ya desde el inicio de nuestra vida constitucional, el Consejo Nacional de Educación, pero después, y pongo como un ejemplo importante y reciente, el Banco Central. El Banco Central no depende del presidente, aun cuando los presidentes se han hecho cargo bastante de la idea de hacer lo que ellos quieren en el Banco Central. Para nuestra desgracia, es una agencia dependiente, sí, dentro del Poder Ejecutivo, pero con las competencias que le ha dado directamente y delegaciones que le ha dado al Congreso en su función. Ahora, el segundo punto que nos lleva a la idea, entonces, existe dentro del Poder Judicial, por lo tanto, sus funciones se rigen dentro de las reglas del Poder Judicial. De ahí la importancia en el debate de este último caso que mencioné, que el presidente de la Corte Suprema presida el Consejo de la Magistratura. No porque el Consejo de la Magistratura depende de la Corte. El Consejo de la Magistratura tiene sus funciones de acuerdo a la Constitución. Pero la idea que el presidente de la Corte presida el Consejo de la Magistratura supone la idea que deben sus deliberaciones cumplirse dentro de las reglas estrictas de la Constitución y de las reglas que corresponden a la actividad del
Poder Judicial, en lo cual supone fundamentalmente independencia, transparencia y fundamentación. Por lo tanto, quiero aclarar este punto, porque algunas veces ha aparecido la expresión de órganos extrapoder y ideas de unitarios, de poderes unitarios, que tienen una clara tendencia de autoritarismo. El segundo punto que quería nombrar es que la actividad del Consejo de la Magistratura está incluida en el control de constitucionalidad. Es decir, sus decisiones son justiciables. Su actividad, inclusive su estructura, como ocurrió en el reciente caso, son parte del control de la constitucionalidad. Que no son un órgano político fuera del control judicial de constitucionalidad. Todo lo contrario. Y es por eso que esta decisión, que ha sido en algunos casos que ha creado tantos, digamos, conflictos políticos, está perfectamente dentro de las funciones de los jueces. Todas las actividades internas, por ejemplo, como son los concursos, como son la integración de jurados, las designaciones, son justiciables. Esto no quiere decir que la justicia va a designar jueces. Esto quiere decir que hay un control judicial de constitucionalidad sobre la legitimidad de las normas legales, administrativas, aunque no de oportunidad, de los consejos en el ejercicio de las funciones que le ha dado la Constitución. El otro punto que es muy importante es señalar el comportamiento errático que ha tenido el Consejo de la Magistratura, a veces caótico. Eso ya lo señaló la Corte Suprema en el caso Rosa, en el año 2007, porque en el caso que se designaban jueces, pero que no habían cumplido con todo el requisito, jueces temporarios, y la Corte señaló que estas prácticas eran inconstitucionales, aunque con una aclaración muy prudente de decir que el precedente Rosa, como toda precedente vinculante, es decir, como toda norma constitucional, podía en este caso aplicarse solamente hacia el futuro y no hacia los casos pasados. Es decir, que las decisiones de los jueces cuestionados eran válidas, pero no podían repetirse en el futuro, aplicando la doctrina clásica de Estados Unidos, además. Ahora, el punto que quisiera señalar es la necesidad de comprender que la función también del Consejo de la Magistratura es asegurar la estabilidad de los jueces. Es decir, la estabilidad es un requisito de independencia judicial, y la independencia judicial es la principal virtud que debe tener un juez. Jueces a veces son malos, no están bien formados, tienen falencia de otro tipo, pero son constitucionalmente lo deseable de ellos es que sean necesariamente independientes de las partes y del poder político. Para esto es necesario asegurarles la estabilidad. Asegurar la estabilidad supone que deben ser sancionados y eventualmente removidos los jueces indignos, pero deben ser preservados y asegurarles la plena garantía a los jueces que cumplen su función. Este es un tema que ha llevado debates muy serios en el Consejo de Magistratura, en gran medida porque se ha planteado una mal llamada solidaridad judicial. Es decir, que muchas veces los jueces protegen a los propios, aun en circunstancias que entienden que han incumplido su función o no han cumplido con la probidad necesaria a su función constitucional. En alguna medida puede esto estar justificado. ¿Por qué? Porque han sufrido tantos ataques injustos los jueces, que esto se ha creado una especie de
deseo de protección, a veces un deseo de protección que puedas suponer excesivo. Y esto es comprensible. También esto supone algún problema de la mala, yo diría, de la inconstitucional integración del mismo Consejo. Y esto ha sido un tema que ha vuelto a surgir recientemente, ¿no? Porque yo no les puedo señalar que en realidad lo que la Constitución establece, en primer lugar, que no son los legisladores quienes deben integrarlo. La función legisladora es otra. Está en la Constitución. Está la propia, y en el caso del Consejo de la Magistratura es designar sus representantes. Esta es la práctica europea. ¿Por qué? Porque la principal tarea que le encomienda al legislador en la Constitución es legislar. Es decir, estar dentro del procedimiento parlamentario, en el Congreso, integrar las comisiones, participar en las sesiones y cumplir todas las funciones que establece la Constitución. Y dentro de esta función está designar representantes. ¿A quiénes? A personas que tengan la probidad y el conocimiento necesarios para cumplir esta función. Esto es la función nada menos que designar a los jueces, es decir, establecer el procedimiento para su designación y para sancionar las medidas o las conductas impropias. Esto es muy importante porque es la tradición europea. En Europa los legisladores no van a sentarse en el Consejo de la Magistratura. Si lo hiciera, sería lejano su función. Esas son tareas que hacen y cumplen sus representantes, quienes son personas calificadas, entrenadas, capacitadas, con experiencia en lo que es la administración de justicia para cumplirlos. La representación que tienen, que le dan los legisladores, es por supuesto la inevitable, importantísima orientación política. Por eso los legisladores que representan a los ciudadanos tienen también características políticas propias, representan distintos bloques, representan distintas ideas, distintos intereses. Eso se refleja en las personas que ellos designan. Gran parte de los problemas políticos que tiene el Consejo y que se han transformado unas veces en cajas de resonancia de debates políticos circunstanciales es justamente porque lo integran legisladores, no lo integran sus representantes, calificados plenamente para esta función. Y el legislador traslada su función política, que es en general de debate político, de defensa de ideas, de intereses, de su provincia, de su sector, de sus votantes, de su partido. No solo el Congreso, para lo cual es legítimo, sino el Consejo de la Magistratura, donde su función, la función que se espera del integrante del Consejo de la Magistratura, no es trasladar al debate del Congreso, sino, de alguna manera, elegir los mejores jueces y también sancionar a los que no cumplan su función plenamente. Esta es, yo creo, la idea, la principal falencia. Ya hubo cuando no se cumplió con el equilibrio, que fue el principal elemento que tomó la Corte a declarar inconstitucional la ley anterior, que vigente hasta este año. ¿Por qué? Porque la idea es que no había una representación equilibrada. La verdadera representación equilibrada es la representación igualitaria, pero de alguna manera hay quienes han entendido que puede hacerse de otra manera, pero lo que no puede hacerse, primero, es que sea notoriamente desequilibrada en favor de los legisladores, y además la idea que
tiene que haber representación de estos órganos políticos, como dice, resultante de la elección popular. No sé por qué no utilizó la palabra Congreso directamente. No hubo acuerdo, es lo que dicen los constituyentes en la redacción, y se buscó, es decir, muchas veces ocurre que al haber una falta de acuerdo político, no en la norma, se busca el camino de la norma confusa. La norma confusa tiene varios problemas y es por eso que, como dije al principio, es imprescindible la revisión judicial para darle un contenido a lo que la incompetencia o la falta de acuerdo en el legislador lleva a una norma que parece casi de difícil aplicación. Ahora, esta sensación ya perdida al ver la falta de igualdad, aun cuando se acepta un sistema en el cual se acerque a la igualdad deseada, es la idea que se puede ser desigual sin ser desequilibrado. Es decir, puede haber diferencia de número, pero de alguna manera ese número lleve a unas situaciones de cierto equilibrio. Como ya dije, el otro problema, el principal problema, es que el Consejo esté integrado no por los representantes del Congreso, sino por legisladores en sí mismos, que trasladan al Consejo un debate que no es el del Consejo. Porque si ya forman parte, piensen algunos problemas, los más sencillos, si son partes de bloques distintos en el Congreso, naturalmente van a integrar bloques similares en el Consejo de la Magistratura. Ahora, la decisión del Consejo de la Magistratura, que es una decisión de un órgano dentro del Poder Judicial, no puede hacerse por bloques, aun cuando, sin duda, quienes son elegidos por legisladores de un partido político y tienen de por sí, por más que tengan una gran formación jurídica y una gran experiencia, van a tener posiciones similares. Pero no funciona como esa sensación de un bloque con todos los conflictos que tiene la vida parlamentaria, lo cual es normal y deseable, porque representan los conflictos de la sociedad. En fin, este es el primer problema de esa expresión órganos políticos resultante de elección popular. Y ha sido sin duda la terrible causa de los conflictos que ha tenido el Consejo de Magistratura de su origen. Pero hay otra, constitucionalmente más grave. En la ley le permiten al presidente de la Nación, hay un punto que quizás sea bueno recalcar, la designación de magistrados judiciales requiere del acuerdo del Senado. Es decir, el presidente de la Nación nombra a los jueces de los tribunales federales en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura. Y lo hace con acuerdo del Senado en sesión pública, en la cual se tendrá en cuenta la idoneidad, ¿no? Requisito básico en la Constitución para acceder a los cargos públicos de los candidatos. Quiere decir que la presencia, por ejemplo, de senadores en el Consejo de Magistratura los hace participar 2 veces, pero en 2 características distintas. De un lado, deben valorar como funcionarios de un órgano que pertenece al Poder Judicial la capacidad, características del juez o del posible juez. Y luego la idoneidad, pero desde un punto de vista de un órgano puramente político, como es el Senado. Es decir, donde el control que ejerce el Senado es de idoneidad, pero también en el sentido más amplio de la palabra. De idoneidad y también puede haber condiciones políticas que les pueda suponer, en sesión pública siempre, que no tienen las condiciones para ser juez por motivos distintos. Es decir, esta es una situación
que trae un conflicto muy importante que el Consejo de Magistratura no ha podido resolver. En gran medida los legisladores prefieren ser ellos miembros, por la sencilla razón de que acumulan un poder suplementario al que ya tienen y que es muy importante. Además, por supuesto, agregan fondos a sus dietas. Pero es por eso que la Constitución habla de la palabra representación de, si no habla de la integración. Este es un punto, yo diría que es el punto principal. Aunque existe otro, yo dije, que es muy, muy lamentable. ¿Qué es el problema del presidente de la Nación? Les recuerdo el artículo 109, viejo artículo. Algunos dicen que ya estaba, es decir, no dicen, estaba en las constituciones más viejas de la Argentina. No fue tomada la Constitución norteamericana. Algunos hablan de la Constitución española de 1812, aunque ahí solamente hay una palabra similar al resto. Pero es esta idea de quitarle al presidente de la nación facultades o funciones judiciales. Fíjense el texto, que ustedes conocen muy bien. En ningún caso, no duda que pues no puede haber excepciones, el presidente de la nación puede ejercer funciones judiciales. Pero además, como si fuera poco claro, dice, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. En gran medida era bastante evidente en 1853 y en 1860, porque hasta ese tiempo había gobernadores que eran la instancia última de las decisiones judiciales. Y sin embargo, la ley, en una violación flagrante de la Constitución, incluye un representante del Poder Ejecutivo en un órgano judicial. Es un órgano que se va a dedicar a la designación y también tendrá mayor o menor influencia en las sanciones de los jueces. Es decir, vamos a darle al presidente de la nación, además de su poder constitucional de elegir el juez propuesto al Senado en la terna que le envía, la terna vinculante, dice, que le envía al Consejo de la Magistratura, le da este poder suplementario. Además va en contra de la reforma 94 que buscaba quitarle poderes al presidente de la nación, no darle más. Es decir, agregarle una función judicial. Lamentablemente, ocurre, como ocurre naturalmente en la instancia política de un país, política y también constitucionalmente convulsionado como es la Argentina, que el representante del presidente de la nación tiene un poder importante en el Consejo. Porque es el representante de quien después finalmente designará el juez. Y además, normalmente, no es necesariamente así, pero normalmente, el presidente de la nación es jefe político del partido de gobierno. Hay excepciones, ya lo sé, pero mejor dicho, hay excepción. Pero esto supone un liderazgo político dentro del Consejo de Magistratura. Y este es otro punto que lo hace a esta ley. Es decir, si bien ha tenido inconstitucionalidades tan graves que han sido en gran medida revisadas por la Corte en su muy reciente fallo, pero quedan pendientes. Y en donde hay un conflicto, y es comprensible que haya un conflicto entre los otros integrantes, representantes de jueces, representantes de abogados, que cumplen acá una función claramente técnica, fundamentalmente técnica.
algunos de ustedes me dirán, toda decisión de este tipo es política, por supuesto, pero es una función claramente técnica. Y ven nada menos que legisladores, algunos sin necesariamente tener una formación técnica en el control de constitucionalidad, tarea fundamental de los jueces y sobre todo fundamento del poder de los jueces. Y finalmente la idea de crear conflictos en la designación que son muy graves, porque necesariamente un legislador es un representante político, no es otra cosa. El representante de un legislador tendría, como tiene en Europa, una calidad técnica y su capacidad de valoración es de ese tipo. Este es un punto que no puede ocurrir. Luego aparece en la representación de los jueces, son también temas equívocos, algunos ya lo mencioné. Se pone dentro de los jueces federales a los jueces nacionales. Los jueces nacionales es un tema creado en 1880. En 1880 hubo un conflicto sangriento, una guerra civil, realmente con combates y con muertos, muchos más que en otras batallas tipo Casero, Cepeda y Pavón. Los combates en Puente Alsina, en los Corrales, fueron combates sangrientos. En Puente Alsina combatió Antonio Bermejo con las armas en la mano contra las tropas del roquismo. Fue derrotado. Se estableció en la ciudad de Buenos Aires un régimen de territorio conquistado, es decir, sus habitantes no podían elegir su gobernador, el presidente era el gobernador del Distrito Federal, no podían elegir su Congreso, podían elegir el Congreso Nacional, pero no su legislatura, ni tampoco designar sus jueces. Esos jueces se los llamó nacionales, no eran federales. En un momento se los asimiló. Pero después de la reforma del 94, que le da a la Ciudad de Buenos Aires un carácter de entidad federada constitucional, una provincia, diríamos. En eso la Corte tiene palabras similares, pero muy similares a las provincias. Estos jueces son una anomalía. No como tales, sino como se los designa. Porque los jueces de la Ciudad de Buenos Aires no son designados por los representantes de sus habitantes o por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, como ocurre en cualquier provincia, Tierra del Fuego, Córdoba, ¿no? Es decir, nombro provincias históricas y provincias nuevas, sino son designados por el Consejo de la Magistratura de la Nación si su acuerdo es del Senado de la Nación, donde la ciudad solo tiene 3 representantes. ¿Pueden estos jueces intermedios ser considerados jueces federales? Claramente no, por varios motivos. Primero, por la Constitución habla de justicia federal, pero también por otro motivo, porque la Corte Suprema considera a los jueces llamados nacionales la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires y los excluye de los jueces federales en tareas de procedimiento. Por lo tanto, ahí tenemos otra falencia que también habrá que ir considerando en la próxima ley, si es que queremos conseguir un Congreso de la Magistratura importante. Ahora, pongámonos entonces ahora en cómo funciona la ciudad democrática. En un libro muy conocido de Jürgen Habermas, la versión en inglés es Between Facts and Norms. Contribuciones al discurso de la teoría del derecho y la democracia, publicado en el Tecnológico Massachusetts. Hay una versión castellana de la versión del
original alemán, aunque prefiero el texto en inglés, me parece más preciso, pero es opinable. Ahora, Habermas considera el derecho es producto de un diálogo, el derecho es dialógico. Y en gran medida el control de constitucionalidad es la continuación del diálogo parlamentario frente a necesidades de quienes recurren ante el juez en la interpretación de la Constitución. Y llega a decir, en realidad, el debate entre las partes y el juez, el debate judicial, es como el debate de una norma en una asamblea municipal, es decir, en la cual participan activamente los vecinos. Esta idea del derecho como algo dialógico es la característica de la construcción del derecho de una sociedad democrática, es el producto del diálogo entre, en este caso, las partes y el juez. Y en el Consejo de la Magistratura, ¿entre quiénes? Las partes. ¿Quiénes son las partes? Bueno, los representantes legisladores, los abogados, que son finalmente quienes interpretarán y aplicarán el derecho, planteando los casos y los debates ante los jueces. Y los jueces que tomarán la decisión en este diálogo constitucional que Habermas señalaba. Ese es el fundamento legitimizador del control de constitucionalidad y del proceso. Y esta característica dialógica del derecho supone reconocer a los abogados, por ejemplo, como parte imprescindible de una organización judicial, en paridad de la función de los jueces, y por lo tanto activos y necesarios en la selección de los futuros magistrados, y también en la sanción de las futuras y posibles infracciones. Finalmente se agrega la representación de los académicos. Es muy importante esto, porque de la misma manera que la representación de los legisladores le agregaría, o le agregan en Europa, por ejemplo, un debate técnico al debate sobre las características de la justicia futura, es decir, la designación de los jueces. La presencia de académicos y científicos supone quitar un carácter puramente gremial al Consejo de la Magistratura. Porque si bien es gremial en cuanto a que están los principales actores del debate judicial, es decir, abogados y jueces, la presencia de un técnico incluye otros temas. Y esto era muy grave en la ley inconstitucional o declarada inconstitucional recientemente, donde se disminuía la representación de jueces y abogados y le quitaba trascendencia. ¿Y por qué digo que le quitaba trascendencia? Miren lo que ocurre con los designación de académicos. Hay un padrón de profesores titulares de Derecho de las universidades nacionales. Se toma en el padrón no por la importancia de la universidad o por la cantidad de profesores titulares que tiene, sino por universidad. Por lo tanto, la Universidad de Buenos Aires es igual que la de La Matanza o la de Tierra del Fuego o cualquier universidad recientemente creada. Es decir, una es igual a una. Entonces, quienes integran en nombre de los científicos del derecho el Consejo de la Magistratura son parte de este debate político, a veces sectario y a veces sin fundamento de lo que la Constitución busca. Yo quisiera terminar estas palabras en un tema que se planteó muy brevemente, se planteó en el caso de la Corte, ¿no? Es decir,
¿Puede la Corte restablecer una ley ya derogada? En este punto, yo creo que lo que ha hecho la Corte Suprema al declarar inconstitucional la ley y restablecer la legislación anterior simplemente como una situación transaccional, es de alguna manera entender el debate constitucional de otra forma. Imaginemos el debate constitucional no como un conflicto directo entre normas. Puede ocurrir, pero fundamentalmente lo que nos encontramos es frente a dos discursos constitucionales que podrían ser compatibles, pero que en el debate judicial los hace necesariamente incompatibles, porque podemos elegir una. Y esta decisión judicial supone una decisión política, política no en el sentido partidario, política en el sentido que es preferible esta decisión. Entonces, no puede la decisión judicial dejar sin funcionamiento un órgano central, como es el de designación de jueces. Y lo que hace es, de alguna manera, dar una norma transitoria hasta el Congreso finalmente cumpla con su función y dicte una norma sobre el Consejo de la Magistratura que cumple con los requisitos constitucionales, que no ha hecho hasta el presente. ¿Cuáles serían las ideas para una decisión de este tipo? La primera y principal, los representantes de los legisladores. Son representantes, no son legisladores. El presidente no puede designar a un integrante. Y finalmente yo creo tener presente que la necesidad de un debate técnico con la presencia de científicos genuinos representantes de los claustros universitarios en la Argentina. Creo que este es un debate que está abierto. Cometimos un error quizás. Hemos traído una institución que la hemos metido quizás en la desesperación en 1994, cuando había en ese momento un presidente con una mayoría amplia en el Senado y designaba jueces a veces sin la debida reflexión. Pero creo que con el paso del tiempo debemos transformar el Consejo de la Magistratura en una institución válida. Para empezar, válida con la Constitución y después válida con la sociedad que tenemos. Válida para resolver los graves conflictos que les toca a los jueces, incluyendo los conflictos constitucionales. Bueno, muchas gracias por toda su afectuosa participación y estoy a disposición de ustedes para todas las preguntas que consideren necesarias. Espero no haberme excedido en el tiempo. Yo nunca tengo claro si no hay nadie que me lo diga. Y Bueno, muchas gracias, doctor. hay alguien que levantó la mano, creo, ¿no? Sí, hay alguien que levantó la mano. Si quiere abrir el micrófono y preguntar, Es libre de Ana hacerlo. Pesce. Escucho, Ana. Ana. No sé si quiere abrir el micrófono la persona que levantó la mano, es libre de hacerlo, no hay problema. Lo curioso, alguien. Bueno, cuando hablábamos de las ventajas del Zoom, parece que no son todas ventajas, ¿no? ¿Hay alguno de ustedes que quiere, bueno, mientras Ana Pesce encuentra su micrófono, alguno otro de ustedes? Dije que el derecho es diálogo, ¿no? Bueno, mientras tanto le podemos hacer otra pregunta, no sé si hay alguien más para Por hacer la supuesto. pregunta, si no avanzamos con una pregunta. Una pregunta que tenemos para hacerle es, ¿cómo sería para usted una composición ideal del Consejo de la Magistratura? Es muy difícil decirlo ideal, ¿no? Porque en esto, yo supongo que es una magistratura que tenga una integración limitada de personas. Ustedes saben que el Consejo de Magistratura tiene la mesa más grande de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
es una de las características más extraordinarias, ¿no? Pero una integración que tuvo una traducción relativamente reducida, necesariamente muy calificada. Muy calificada en ¿por qué? Miren, la primera tarea, ¿por qué muy calificada? Para que el debate sea debate válido. Miren, para que la designación de los jurados sea una designación de gente calificada y que sea gente íntegra. Es decir, que no transpire a quienes se presentan información sobre el concurso. Yo he sido 2 veces jurado. La última muy recientemente en la Cámara de Casación Federal Penal. Tribunal solo inferior a la Corte Suprema. No voy a hablar sobre estos 2 casos que me tocaron. Es necesario que el Consejo tenga primero una integración muy calificada, personas con amplio conocimiento del derecho, de la práctica de la justicia, de la necesidad de la justicia en la sociedad. Tenemos quejas cotidianamente. Yo litigo en la Corte Suprema y muchas veces veo fallos que llegan en el recurso extraordinario escandalosos. Y no me refiero a cuestiones irrazonables, me refiero a graves fallas de interpretación constitucional de los derechos individuales. Por lo tanto, esa necesidad social de tener jueces independientes y con conocimiento de derecho requiere un consejo en el cual el debate político está presente, pero no sea el primordial. Porque si es el primordial, en el debate político no hay mucha lealtad. Por razones obvias. Si yo tengo que enfrentarlos a ustedes en una elección, vamos a decirnos cosas, digamos. Tenemos un debate de otro carácter. Pero si tenemos que designar jurados y analizar candidatos, debemos actuar de otra manera. Después, el Consejo tiene que tener una limitación de su burocracia que permita decisiones rápidas. Los concursos son eternos. Además de la falencia del poder político en no designar jueces, otra de las graves falencias de nuestro sistema, que se creía resolver con jueces designados poco menos que a dedo, ¿no? El caso Rosa terminó con esa práctica, pero hay lugares, por ejemplo, donde ¿ustedes se imaginan la Cámara Federal de La Plata, que tiene gran parte del conurbano, millones de habitantes? Tiene 9 miembros, los cuales funcionan 3. Tienen que integrar, hay salas con un solo juez. Puse ese ejemplo. Por lo tanto, tenemos situaciones muy graves que tenemos necesariamente que resolver. Y yo creo que no podemos dejar pasar este tema, porque el problema que tiene el Consejo de Magistratura es que lo trajimos un organismo que no conocemos. Para algunos constituyentes eran organismos que ya existían en algunas provincias, que tenían fundamentalmente un carácter de asesoramiento y demás. No voy a meterme en el derecho público provincial, cada provincia es necesariamente diferente. Pero acá se trajo el sistema europeo. Y esto ya lo dije, no es un sistema parlamentario en absoluto. Es un tema de división de poderes. Al juez que vamos a designar no es un burócrata,
No digo que los jueces franceses que ya mencioné sean burócratas, pero son jueces de carrera muy jóvenes y que hacen una carrera como una carrera administrativa. De hecho, el Consejo de Estado es un organismo administrativo. Por concursos se va ascendiendo. Esto no tiene inconvenientes. Hay países con larga tradición, por supuesto, democrática y jurídica, como Francia. Es decir, la calificación proviene también de la cultura jurídica y la cultura democrática. Pero del otro lado, no tienen control de constitucionalidad, con lo cual realmente el poder fuerte del juez, que acá tiene cualquier juez, un juez de paz de provincia, que tiene a veces pequeñas causas, pero puede declarar inconstitucional una ley federal. Y está bien, y es bueno, porque el sistema concentrado tiene muy malas consecuencias. Para empezar, no tienen verdadero debate constitucional y los libros de derecho constitucional europeos en realidad copian o tratan o remiten al derecho de Estados Unidos, o suizo, o ahora inglés. Pero ese es otro punto. Entonces, si vamos a nombrar jueces que tienen este enorme poder político, poder de ejercicio, es imprescindible que tratemos de tener un sistema de selección que tenga la mínima seriedad. Y esto supone extraer la política de bloques y que los legisladores designen sus representantes con los motivos que les parezcan valederos, pero que tengan, por supuesto, una diferencia, por lo menos física, y que el presidente, por favor, no designe a nadie, ¿no? Porque esta realmente es casi, yo diría, se me ocurre casi una toma de pelo, porque hay una prohibición tan terminante de la Constitución al presidente que le impide ejercer funciones judiciales y nada menos que designa a alguien en el Consejo de la Magistratura, que designa jueces, que echa jueces, que maneja la administración del Poder Judicial. Por lo tanto, es un ataque a la división de poderes. Esos puntos yo creo que son centrales. Además, es muy importante que lo debatan en cada provincia. Se lo digo con franqueza, porque muchas veces estos temas se pueden debatir en las provincias, pero no por motivos, si alejadas del debate nacional, necesariamente está al otro lado. Y además he visto que en las provincias con larga tradición, como Córdoba, se permite un debate político más calificado. Y me parece que es un buen lugar para discutir este tipo de reformas centrales en nuestro sistema político. Muy bien. Chers amis, queridos colegas. Si hay alguna otra pregunta, son libres de Son muy levantar la mano. crueles. ¿Ven la ventaja de estar enfrente? Miramos enfrente y le diría, Victoria, le digo por la que tengo que adelante, ¿por qué no me pregunta? Sebastián, escúcheme, ¿por qué no me dice algo? ¿No? El diálogo es muy importante en la enseñanza del derecho, ¿no? Es central, es central. Entonces, doctor, déjeme hacerle una última pregunta entonces, como para Perfecto. ir cerrando No, el con mucho encuentro. gusto. Quería hacer una pregunta que por ahí es media obvia, pero en algunas circunstancias no tanto. Usted había nombrado la presentación de la terna por parte del Poder Ejecutivo, la designación de los jueces, etcétera, etcétera. Entonces, ¿usted cree que la subjetividad o la parcialidad de los jueces se va a ver afectado en algún futuro en su designación? Miren, supongamos, si yo he designado juez a alguien en un concurso amañado, no es necesario entrar en detalles, pero ahí puede haber maneras.
y ese juez tiene un concurso amañado por distintas razones, llega el presidente de la nación, interna, se lo designa, acuerdo del Senado, que es un acuerdo político, y es un juez que va a tener una lealtad política inevitable. Esto ocurre en Estados Unidos para la designación de jueces de la Corte Suprema, es como acá, ¿no? Es normalmente la propuesta del presidente, del Senado generalmente, a veces se requiere que haya el voto de 60 senadores, ahora eso ha cambiado. Y siempre se dice que el juez tiene una cierta lealtad al presidente que lo designó. ¿No? Esto no está bien, pero haciendo un comentario general. Pero el presidente parte y el juez queda. Y después ahí el juez recupera su independencia plena. No es que la haya tenido, pero digamos, puede tener una actitud más cercana a la visión política del presidente que lo designó. Y esto es un problema. Tampoco voy a ser poco ingenuo decir que los jueces tienen ideas políticas, no hay duda. No solo políticas, tienen ideas morales. Lo que es necesario cuando un juez tiene un problema moral, que pasa muchas veces. Tenemos temas, inclusive en el diario de hoy hay temas sobre temas donde hay debates éticos muy fuertes. Pero se supone que primero debe decirlos. La decisión judicial no puede ser un biombo en el cual el juez utiliza argumentos jurídicos para justificar una decisión que tomó por otros motivos. Esto lo planteaba la escuela realista en la década del 20, también en la Argentina, que el derecho era una simulación. En realidad el juez fallaba por un motivo real y decía, bien, siempre va a haber valoraciones propias de cada juez. Por eso le designó juez a ese y no a otro, si no sería una máquina, como pensaban los positivistas del siglo XIX. La idea de una norma que sea tan clara que el juez como una máquina la aplica. Eso no ocurre. La decisión judicial es un debate y un diálogo entre partes. Pero debemos tener presente que no debe ser alguien que tenga su voluntad torcida por maniobras políticas. Y si no manejamos bien el Congreso de la Magistratura, vamos a tener por décadas jueces designados, digamos, por pésimas influencias políticas. Y eso es inadmisible. Muy bien. Gracias por todo. Son personas encantadoras, pero como no preguntan... No, por favor, Bien nosotros estamos... No sé si están en contra, están tan enojados por lo que dije que no quieren ni aparecer. Les mando un saludo afectuoso, estoy a disposición de ustedes cuando quieran, me pueden escribir. Perfecto. Con muchísimo gusto. Perfecto, muchas gracias, doctor. Le agradecemos por su tiempo y su iluminación hacia nosotros. También agradecemos también a la gente que se pudo sumar, que estuvo participando. Ahí en el chat también están poniendo que fue excelente la exposición. Agradecer a Ricardo Lago, también al doctor Ricardo Lago, agradecer al doctor Cristian Altavilla por este espacio. Así que nos estamos viendo la próxima, seguramente. Con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.